7 revelaciones divinas que transformarán tu fe y desatarán milagros inesperados en tu vida. En el 3er año de Joacim, rey de Judá, una sombra oscura se cernía sobre Israel. Los filisteos, enemigos acérrimos del pueblo de Dios, habían presentado un reto que envolvía al ejército israelita en un profundo temor. Desde el valle de Ela resonaba la voz atronadora de un gigante, Goliat, un guerrero cuya altura era la de varios hombres juntos. Su desafío, lleno de burlas, mantenía en jaque a los valientes de Israel, que temían por sus vidas y por la honra de su nación. En medio de esta tribulación, un joven pastor llamado David, el menor de varios hermanos, cuidaba las ovejas en el campo, sin saber que su vida y la de todo un pueblo estaban a punto de cambiar. La noticia de Goliat llegó a oídos de David como un eco de desesperación. El pueblo había perdido la fe. Sus corazones estaban llenos de desconfianza y desesperanza. Pero en el corazón de David ardía una llama de fe que no podía ser extinguida. Recordaba las enseñanzas que había recibido de niño, las historias de cómo Yahvé liberó a su pueblo del Egipto y cómo lo sustentó en el desierto. Con fervor, David contemplaba la grandeza de su Dios y la fuerza que ofrece a los débiles. La valentía de una mujer como Esther siempre lo había inspirado. Su fe también podría ser la salvación de Israel. Con su honda y 5 piedras lisas en mano, David marchó hacia el campo de batalla. La atmósfera estaba cargada de tensión y miedo. Al llegar, miró hacia Goliat y sin titubear se presentó ante el gigante. Sin arrogancia, pero con una certeza indudable, David declaró que no venía a pelear con espada ni lanza, sino en el poder del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Las palabras del joven resonaron como un eco de esperanza entre los destellos de desesperación de sus compatriotas. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. David giró la piedra en su honda y la lanzó con todas sus fuerzas. La roca voló como si tuviera un curso divino. Y en un instante, el fuerte Goliat cayó al suelo, derribado por un simple pastor. El murmullo de incredulidad pronto se transformó en gritos de júbilo y alabanza. La fe de David encendió la llama de esperanza en los corazones de los israelitas, sabiendo que no era solo su victoria, sino una manifestación de la fidelidad de Dios al pueblo elegido. La multitud comprendió que Yahvé había ido delante de ellos. Mientras celebraban, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estará David preparado para ser más que un simple pastor? ¿Es este el comienzo del papel que desempeñará en la historia de su nación? El futuro de Israel dependía de la dirección que tomara su corazón, anhelando cumplir con el glorioso propósito de Dios. Así, mientras el israelitas celebraban, un nuevo capítulo se abría en la vida de David, un llamado que lo llevaría a ser el rey que guiaría a su pueblo en la senda de la fe. En las tierras de Israel, el eco de la victoria resonaba con un fervor renovado. Las multitudes cantaban y danzaban, alabando al Dios que había dado una gran victoria al humilde David. Las palabras de los ancianos penetraban de nuevo en los corazones atribulados. Yahvé es fuerte en batalla, poderoso para salvar.
Sin embargo, en medio de la algarabía, el joven David sentía un peso en su interior, una mezcla de alegría y una inquietud que no podía comprender del todo. Después de la victoria sobre Goliat, David fue conducido ante el rey Saúl. La mirada del rey se posó sobre el joven. En ella había asombro, pero también preocupación, pues Saúl sabía que la vida de David cambiaría. «¿Quién eres tú, joven guerrero?», preguntó el rey, con una mezcla de adversidad y admiración en su voz. David, con una humildad impregnada de reverencia, respondió: «Yo soy el hijo de Isaí, de Belén. He venido a servir al rey». A partir de aquel día, David entró y salió de la presencia del rey, ganándose el favor de Saúl. Con su lira, calmaba el inquieto espíritu del rey, trayendo paz a su corazón atormentado. Pero en la sombra de la gloria, la envidia comenzó a crecer en el corazón de Saúl. El pueblo alababa a David, cantando: «Saúl mató sus 1000 y David sus 10,000». Las palabras retumbaban en las profundidades de la alma de Saúl como instrumentos afilados, desatando una tormenta de celos. Con el tiempo, los celos de Saúl se convirtieron en una ceguera peligrosa. Buscó deshacerse de la joven promesa, intentando sacrificar el futuro de una nación en medio de su descontrol. Un día, mientras David tocaba la lira en la sala del rey, Saúl arrojó una lanza contra él, queriendo eliminar esa chispa de esperanza que estaba creciendo en su pueblo. Sin embargo, David, veloz y astuto, esquivó el ataque y huyó a las montañas, donde el viento ululaba como si también él supiera que una nueva etapa se iniciaba. A medida que los días pasaban y se convertía en un fugitivo en su propia tierra, David reunió a un grupo de hombres descontentos y marginados. Juntos formaron una alianza, y aunque eran perseguidos, en medio de la adversidad, David encontró fuerza. La soledad y el desarraigo lo llevaron a buscar al Señor fervientemente. En una cueva, lejos de los ojos del mundo, David clamó a Yahvé: «Tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confiaré». Este clamor lo moldeó, y aquí, en medio de la adrenalina del peligro, comenzó a forjarse el rey que Israel necesitaba. A través del dolor y la lucha, el espíritu del joven pastor se elevaba a la altura de su destino divino, pero lo que ninguno sabía era que, en este proceso de forja, Dios estaba por revelar un plan aún más grande. El camino que David estaba recorriendo era necesario no solo para su propio crecimiento espiritual, sino también para el cumplimiento de la promesa que el Altísimo había declarado sobre su pueblo. Cada obstáculo en el camino sería un paso más hacia el establecer el reino que resonaría por generaciones. Y en ese momento de crisis y revelación, una voz resonante se escuchó en su corazón: «Tú, David, serás el rey de mi pueblo, un hombre conforme a mi corazón». ¿Cómo se prepararía David para cumplir esa promesa divina en medio de la incertidumbre? La historia está lejos de haber terminado, y aún hay reinos por establecer, corazones por restaurar, y una fidelidad que Dios desplegaría en una nación que necesitaba redención. La noche se cernía sobre las montañas, y la oscuridad envolvía la cueva en un manto de misterio. David, todavía temblando por el reciente encuentro con la lanza de Saúl, se sentó en el frío suelo de piedra, sintiendo el peso de su destino más que nunca. Las sombras danzaban a su alrededor mientras los ecos de sus pensamientos se convertían en súplicas. ¿Por qué, Yahvé? ¿Por qué debe ser mi vida el campo de una guerra interna? En ese instante, las bifurcaciones del destino comenzaban a entrelazarse. David no era solo un joven guerrero, sino el ungido del Señor. A su lado, sus hombres miraban hacia él, buscando liderazgo y dirección, pero en su corazón había un remolino de ansiedad que casi lo ahogaba. El miedo a la traición y el desamor lo acechaba, como lo habían estado haciendo sus perseguidores. En medio de la incertidumbre, el espíritu de Yahvé descendió sobre David, recordándole las palabras de Samuel.
un hombre conforme a mi corazón, resonaban en su alma como un eco, un recordatorio de su llamado sagrado. Se levantó, decidido a enfrentarse a su destino. Entonces un pensamiento lo envolvió. ¿Cómo podía ser un rey sin ser primero probado? ¿Cómo podía guiar al pueblo si no aprendía lo que significaba sufrir en su nombre? Mientras sus hombres discutían sobre el siguiente movimiento, David se separó del bullicio y subió a una roca. Mirando hacia el horizonte, vio luces en la distancia. Eran las aldeas que aún vivían bajo el temor de un rey torturado por sus propios demonios. Un súbito ardor de compasión lo llenó. «Dios», clamó con fervor, «cuida a mi pueblo. Muestra tu grandeza, incluso en medio de este caos». Esa noche, la voz de Dios habló una vez más. «David, he oído tu clamor. Mi pueblo clama por un líder, y a través de ti los milagros serán desatados. No temas a Saúl. Su león ha perdido su rugido porque mi mano se encuentra sobre ti». Jeremías 29:11. Te recuerda que tengo planes de bienestar y no de calamidad. La conversación divina infundió nueva vida en David. Su fe, alimentada por la esperanza, brillaba aún más radiante en la oscuridad. Se unió a su grupo de valientes y les habló del futuro del pueblo de Israel. La emoción resonó en los corazones desgastados por el sufrimiento. «Caminaremos juntos», decía. «Un día, la tierra florecerá bajo un nuevo reinado. La gloria de Dios prevalecerá». Sin embargo, el eco del peligro seguía resonando en los valles adyacentes. Saúl había enviado sus hombres en búsqueda del joven guerrero, inyectando un nuevo sentido de urgencia en el corazón de David. En su corazón latía la verdad del Salmo 27:1, donde se aseguraba que el Señor era su luz y su salvación. Los días pasaron como sombras al caer, y una decisión crucial se acercaba. David supo que debía enfrentarse al rey, no en ira, sino con la humildad que sólo podría provenir de la verdad de su llamado divino. En la quietud de una nueva mañana, rodeado por sus hombres y con el rostro decidido, alzó la vista hacia el cielo. «Padre», oró con un corazón sincero, «haz que me prepare para el desafío. Que no sea mi fuerza, sino tu poder lo que ilumine el camino. Prepárame para ser el rey que tu pueblo necesita». En ese momento, el viento sopló, trayendo consigo más que solo brisa. Era un susurro de la promesa de Dios, revelando que cada paso dado estaba en el marco de un plan soberano. David comprendió que, aunque la batalla sería feroz, su propósito traspasaría generaciones, y que cada ataque del enemigo solo serviría para acercarlo más a su destino real. Mientras se disponía a enfrentar su futuro, una inquietante revelación se asomaba a su pensamiento. ¿Cómo se manifestará la gloria de Dios a través de los peligros que se avecinan? La respuesta, como una luz en la distancia, empezaba a tomar forma en su corazón, y la historia de David estaba lejos de haberse completado. La providencia estaba a punto de desatar un gran giro en el relato de su pueblo. La luz del alba rompía lentamente el silencio de la montaña, y con ella llegaba la esperanza. David se levantó, su espíritu renovado por las palabras que había escuchado en la noche. «Levantaré mis ojos a los montes», resonaba en su mente el Salmo 121, como un recordatorio de que su socorro venía de Yahvé, el Creador de las alturas. Mientras el día se hacía más claro, reunió a sus hombres, quienes miraban expectantes, buscando palabra y dirección. «Hermanos», comenzó, «hemos soportado la tormenta. Ahora es el tiempo de la acción. No busquemos venganza, sino la justicia que Dios nos ha prometido». Su voz resonaba con autoridad, una señal de que el temor había empezado a desvanecerse. El eco de su determinación hizo eco entre sus seguidores, cuya fe estaba creciendo ante su visión. Se prepararon para marchar hacia el campo en el que Saúl y sus tropas se afianzaban.
En su corazón, David sabía que debía buscar a Saúl no como enemigo, sino en busca de un encuentro que pudiera sellar el destino de ambos hombres. Se trataba de un acto de fe, uno que requería valentía y humildad. Cuando sus hombres comenzaron a avanzar, se encontraron con un hombre que venía de la dirección opuesta. Era un mensajero de Saúl, pálido y tembloroso, llevando consigo un mensaje de dolor. «Saúl ha caído en batalla», gritó con voz quebrantada. Este inesperado giro retumbó en el corazón de David. La muerte de Saúl significaba tanto liberación como la sombra de una nueva incertidumbre. «No hables en vano», exclamó uno de los valientes. Pero David vio tristeza y traición en los ojos del hombre. El mensajero continuó: «Vi cómo se arrojó sobre su propia espada, por no ser tomado por sus enemigos». La tristeza llenó a David, pues aunque había sido su perseguidor, había sido ungido por Yahvé, y el pesar ante su caída era profundo. David, conmovido y en oración, recordó el mandamiento de no tocar el ungido de Yahvé. En ese instante, su corazón se tornó en duelo. Alzó la voz, exclamando: «¿Cómo puede alguien alegrarse en la muerte de un rey? Lloraré por Saúl, quien llevó a Israel en sus manos. Su derrota es nuestra derrota». La pena envolvía a su grupo, y el mensajero, creyendo encontrar recompensa, no conocía el corazón de quien le escuchaba. Con un dolor que resonaba en su ser, David tomó la decisión de que aquello no quedaría impune. Alzó su mirada hacia el cielo en búsqueda de dirección, y con voz firme ordenó que el mensajero fuese tratado como su rey había sido tratado, con respeto. No es nuestra justicia, sino la justicia de Dios la que prevalecerá. Yahvé, que tu voluntad se manifieste, clamó con fervor. Había un diseño divino más allá de la tragedia. Cada lágrima que rodaba por la mejilla de David caía en el suelo como una semilla de esperanza, plantada en la tierra de un nuevo comienzo. La mano del Altísimo estaba moviendo las piezas de un gran plan, en el que David no solo sería líder, sino la respuesta a las súplicas de su pueblo. Así, en medio del luto, David comenzó a vislumbrar la forma en que la gloria de Dios podría manifestarse en su vida y en la de Israel. Estaba claro para él que el camino al trono no solo se trazaba a través de hazañas de fuerza, sino en actos de profunda compasión y obediencia a la voz del Señor. En su corazón surgía una pregunta poderosa: si a través de la muerte de un rey se despierta el llamado divino, ¿qué nuevas verdades revelará Dios a su pueblo cuando se cumplan sus propósitos? La respuesta aguardaba ser revelada, y el futuro de Israel pendía de un hilo lleno de promesas. En el luto que envolvía al pueblo, la noticia de la muerte de Saúl se difundió rápidamente. David, con el corazón lleno de pesar, ordenó una serie de días de duelo, dejando que la tristeza uniera a su gente en un acto de honra a su rey caído. Sin embargo, en su espíritu, otra voz empezaba a levantarse, una voz que le recordaba el propósito de Dios que no se detiene por la muerte de un mortal. Así fue como David se retiró a un lugar secreto en la montaña, buscando la paz que solo Dios podía ofrecer. El día se tornó en noche, y la luna brillaba con una luz plateada. Allí, con sus rodillas tocando el suelo, clamó a Yahvé: «Señor, tú que conoces el corazón del hombre, muéstrame el camino a seguir. ¿Qué harás de este pueblo que ha estado bajo la sombra del rey Saúl? ¿Qué cosa nueva estás haciendo entre nosotros?» Mientras David oraba, una voz susurrante llenó el aire, y él sintió una presencia en la oscuridad de la noche. Del mismo modo que Moisés escuchó la voz del Señor en la zarza ardiente, David sintió que la divinidad se acercaba, llenando su ser con una revelación que lo dejaría atónito. «David, hijo de Isaí, he oído el clamor de mi pueblo, he visto su sufrimiento, y a través de ti, mi promesa se manifestará. Es tiempo de un nuevo comienzo», continuó la voz.
resonando en su ser. No te aferres al pasado, pues lo que estaba se ha desvanecido. Sobre este suelo, donde hoy lloras, un nuevo rey surgirá, y a través de su línea vendrá la esperanza que la humanidad no ha conocido. Mi pacto se cumplirá, y mi gloria se manifestará. David sintió que la carga del duelo era pesada sobre sus hombros, pero a su vez experimentó una transformación interna. Las lágrimas que antes eran de tristeza se convirtieron en lágrimas de anhelo. La voz del Señor no solo le daba consuelo, sino también una misión. Alzó su rostro hacia el cielo y clamó: «Señor, yo soy tu siervo. ¿Qué quieres que haga?». En respuesta, el viento sopló suavemente, como si fuese el aliento de Dios, y David sintió en su corazón una urgencia divina. «Ve a Hebrón, y allí, ungiéndote como rey, guiarás a mi pueblo en tiempos de renovación. No será un camino fácil, pero mi mano estará contigo. Recuerda, David, que tu corazón conforme al mío será tu mayor fortaleza». Mientras la claridad de la instrucción de Dios llenaba su ser, David se levantó, no con la tristeza de antes, sino con el fervor que brota de una renovada esperanza. Así, regresó junto a sus hombres con un nuevo propósito en el alma. Algunas de sus tropas miraron hacia él con anticipación, buscando dirección en sus ojos. «Nosotros seremos guiados», comenzó David. «He sufrido la pérdida, al igual que muchos de ustedes, pero veo un nuevo amanecer. Yahvé me ha revelado que no se ha cerrado el capítulo de nuestra historia. La unción de Dios sobre mí es el comienzo de un nuevo pacto. Debemos ir a Hebrón, porque allí se manifestará el cumplimiento de sus promesas». «Pero, ¿qué de los demás clanes?», preguntó uno de sus guerreros inquieto. «¿Aceptarán a un hombre que fue visto como el perseguidor de su rey?». David respiró profundamente, recordando que su camino sería difícil. La voluntad de Dios no conoce límites. Aunque algunos cuestionen, aquellos que buscan a Yahvé hallarán lo que en el sufrimiento se ha escondido: la redención. Es a través de nuestra pronta obediencia que la confianza en el plan de Dios se afianzará, y así responderemos ante la soberanía del Altísimo. Su voz resonaba en los corazones de sus seguidores, quienes comenzaron a sentir la emoción de lo que estaba por venir, aunque el camino aún estuviese encubierto por sombras. Despojados del miedo y llenos de fe, partieron hacia Hebrón, dejando atrás una noche de llanto, adentrándose en un nuevo amanecer. «Este es solo el principio», pensó David mientras recorría el camino. ¿Qué otras revelaciones traerá Dios en el proceso? ¿Qué milagros inesperados florecerán a medida que obedezcamos su voz? Con cada paso hacia el destino divino, se acercaba el cumplimiento de los planes del Señor. Un futuro que no solo transformaría a David, sino a toda una nación, en espera de la esperanza prometida. En la travesía hacia Hebrón, la atmósfera se llenaba de una expectativa palpable. Los hombres que acompañaban a David no podían evitar sentir que el viento que soplaba a su alrededor traía consigo la promesa de un nuevo futuro. A medida que avanzaban montañas y valles, el eco de su fe resonaba en sus corazones como una melodía sagrada que los unía. David, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros, se detuvo y observó a sus hombres. Eran guerreros leales, pero también hombres de miedo y duda. «Recuerden, amigos míos», les dijo con voz firme, «la historia de nuestro pueblo ha sido escrita por el dedo de Dios, y cada uno de nosotros tiene un lugar en ella. Aún en nuestro dolor, Él crea oportunidades para la restauración. La unción que llevo no es solo para mí, sino para todos ustedes». Mientras hablaba, y el sol comenzaba a alzarse sobre las colinas, una sensación de unidad se formó entre ellos. Llenos de fervor renovado, continuaron su marcha, refiriéndose al pacto divino que parecía esculpido en las piedras y la tierra por la cual caminaban.
Al llegar a Hebrón, la ciudad se presentaba ante ellos como un monumento antiguo de promesas pasadas y un futuro aún más resplandeciente. Al entrar a la ciudad, David se encontró con el anciano Abner, comandante del ejército de Saúl, quien, a pesar de su tristeza por la muerte de su rey, debía reconocer la unción divina que se manifestaba en cada paso de David. Abner, con su corazón dividido entre el recuerdo del pasado y la esperanza del futuro, se aproximó con cautela. ¿Por qué has venido, hijo de Isaí? ¿Acaso no temes la oposición de los que aún siguen a Saúl? David, sintiendo la urgencia del plan divino desenvolverse, le respondió: He venido en busca de paz y a cumplir la voluntad de Yahvé. Él me ha convocado, y mi deseo es unir a este pueblo en la adoración a nuestro Dios, quien siempre estará en el medio de nuestras tribulaciones. En ese momento, el espíritu de Abner se conmovió. Aún con la sombra del luto, la luz de la revelación parecía atravesar su corazón. Reconociendo esta verdad, dejó caer su guardia, y la unción se expandió de tal manera que comenzó a reunir a los líderes de las tribus de Israel. Aunque la historia reciente estaba llena de divisiones, había un deseo latente de unidad que pronto se despertaría. Los clanes llegaron uno a uno, algunos aún portando el manto del luto, pero todos con la expectativa de ver cómo Dios podía obrar en medio de su dolor. David observó a su alrededor, el clamor de su propio corazón resonando en la multitud. El Señor nos ha juntado para restaurarnos. Recordemos la promesa que hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Hoy, en esta ciudad, la fe renace entre nosotros. Poco a poco, la multitud comenzó a unirse en un clamor interno, un grito que surgió del reconocimiento de que Dios aún estaba presente, aún moviéndose en medio de la penumbra de sus conflictos. Alzó su voz elocuente, y la atmósfera de Hebrón empezaba a vibrar con un nuevo propósito. Mientras la multitud se alineaba, David se sintió abrumado por la gloria de Dios que descendía sobre ellos. Recordó las palabras que había escuchado en la montaña, y entonces, sin miedo, tomó el cuerno de aceite que había traído consigo. Se arrodilló y ungió a su cabeza. Te unjo como rey sobre este pueblo Israel, proclamó con voz clara. Y junto a mí gobernaremos juntos en el temor de Dios y en unidad. Con el aceite derramándose sobre él, un aura de luz sostuvo la escena y el pueblo estalló en alabanzas. Allí, en ese momento de revelación y amor divino, la nación se unió bajo la soberanía del próximo rey. Pero misterios aún aguardaban por desvelarse, incluso en la celebración. Mientras celebraban, David sintió un sutil tirón en su espíritu. Algo profundo se gestaba en el horizonte, un movimiento que cambiaría no solo sus vidas, sino la historia misma del pueblo de Israel y el destino de toda la humanidad. ¿Qué más revelaciones trae Dios? ¿Qué más planes han sido trazados en los cielos? Y con ello, la historia continuaría, despliegue de promesas aún escondidas, esperando ser reveladas en el tiempo perfecto de Yahvé. El júbilo resonaba en las calles de Hebrón, el eco de alabanzas santas se entrelazaba con susurros de esperanza. La unción de David como rey había traído una transformación palpable al corazón de su pueblo. Sin embargo, en el pecho del rey, una inquietud permanecía, como un eco distante del futuro que anhelaba conocer. Mientras las festividades se extendían, David se retiró a un lugar apartado, propenso a la oración y la meditación. En la soledad, se postró de rodillas y levantó su voz al cielo. Oh Señor, Dios de mis ancestros, has cumplido una promesa hoy, pero yo no puedo ignorar la sombra que se cierne sobre nosotros. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el camino que has trazado delante de mí y de tu pueblo? En el silencio, la luz de la revelación comenzó a brillar detrás de sus ojos cerrados. Era un sentimiento profundo, como si la mano de Dios tocara su corazón,
revelándole que no todo sería fácil en el camino hacia la paz y la unidad. Pronto, el sonido de pasos acercándose captó su atención y vio a Abner venir con una expresión grave, la luz que resplandecía en la mirada de hombre que había decidido hacer un pacto irrevocable. David, rey de Israel, he venido a ti no solo como tu siervo, sino como un aliado en un tiempo de incertidumbre, dijo Abner con voz firme. Los hombres de Saúl, aunque atormentados por la pérdida, son hombres de valor. Necesitamos un camino claro hacia un nuevo futuro. David asintió. ¿Qué sugiere Abner? El reino está dividido y cada corazón aún carga el peso de la traición y la sombra de Saúl. Abner suspiró, antes de hablar con la actitud de un arquitecto de la paz. Los hombres de Israel deben ver en ti no solo a un rey, sino a un hermano. Propondré que te reúnas con ellos, que traigas un mensaje de amor y unidad. Luego, uniremos las tribus para enfrentar cualquier adversidad que surja, pero aún hay más, David. Hay enemigos en el camino que buscan sembrar discordia y separación. En ese momento, mientras Abner continuaba hablando, una voz interna retumbó en el corazón de David, recordándole la palabra de Dios que instruía a cuidar de su pueblo con amor. La fe que una vez lo había guiado en el desierto, ahora cobraba vida en sus decisiones como rey. El mundo puede ver nuestras diferencias, pero el reino de Dios se construye sobre la unidad, dijo David, refiriéndose a un principio que había aprendido a través de batallas y lágrimas. Haremos de este lugar un símbolo de restauración. Convocaremos a todos y en el rechazo del pasado hallaremos la capacidad de abrazar un futuro lleno de esperanza. Mientras el sol se ponía, el ánimo de ambos hombres se renovó, una chispa de fe suficiente para encender una fogata de unidad en Hebrón. Sin embargo, David sabía que el camino no estaba exento de peligros. El resplandor de la unción también traería adversidad y celos de aquellos que aún se aferraban a la sombra del antiguo rey. Días después, mientras David proclamaba su mensaje en una asamblea en el corazón de Hebrón, una inquietante noticia llegó a sus oídos. Oh rey, hay rumores que fluyen entre las tribus sobre una posible revuelta. Algunos se resisten a la idea de un rey distinto a Saúl. Tienen planes oscuros, susurró uno de sus consejeros. El miedo buscaba hacer su nido en el corazón de David, pero en lugar de ceder ante el temor, se levantó con más fervor. Confiaré en el Señor. Esta es una oposición que solo puede ser vencida con paz y unidad, exclamó, recordando las palabras del Salmo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Con renovado propósito, David decidió convocar a sus enemigos. Este sería un paso de fe que podría sellar su destino como rey y restaurador, poniendo a prueba la voluntad de Dios en su vida y en la nación entera. El pueblo observaría, el cielo aguardaba, y el brazo de Dios se movería en formas jamás vistas, revelando el misterio de su plan redentor. Lo que David no sabía era que no solo enfrentaba la ira de hombres, sino que un desafío cósmico y espiritual se desataría, transformando no solo su reinado, sino también el curso de la historia. ¿Qué más revelaciones traerá Dios ante esta nueva prueba? La batalla está solo comenzando, pensó. La historia se adentraba en la oscuridad y la gloria, un misterio lleno de promesas y amenazas, aguardando ser revelado y cumplido en el tiempo perfecto de Yahvé. David se sintió como un polvo ante la majestad de Dios, pues sabía que la convocatoria a sus enemigos no era solo un acto político, sino un frente abierto a la manifestación de la soberanía divina. Con determinación, organizó un gran encuentro en un lugar conocido, la llanura de la sombra, donde se esperaban respuestas y reconciliaciones. Los días previos a la reunión estuvieron marcados por la ansiedad. El rey pasaba horas en oración, intercediendo por su pueblo y por su propia fortaleza.
Cuando finalmente llegó el día, hombres de todas las tribus se reunieron en torno a David. Sus rostros reflejaban la incertidumbre y el peso de la historia que llevaban en sus hombros. Al observar a su gente, David comenzó a hablar, y su voz resonó como un eco en la profunda llanura. Hermanos, venimos de la historia de un rey que fue, de un pueblo que se debatió entre luz y sombras. Pero hoy, estamos aquí no para clamar venganza, sino para buscar unidad en el nombre de Jehová, quien nos ha llamado a ser un solo pueblo. Las palabras de David fueron como un bálsamo en las heridas de su nación, aunque no todos parecían convencidos. Desde el fondo de la asamblea se escuchó un murmullo. Un grupo de hombres que aún se aferraban a la lealtad de Saúl, desafiaban su mensaje con voces llenas de rencor. ¿Por qué habríamos de seguirte? Saúl fue nuestro rey, y tú has traído solo caos, gritó uno de ellos, la rabia palpable en su voz. El corazón de David se agrió momentáneamente al escuchar esas palabras. Pero recordando la convicción que lo había guiado hasta allí, respondió con serenidad: No les he venido a traer un reino de sombras, sino uno de luz. ¿Qué ganamos con dividirnos? Aún con nuestras diferencias, Dios nos llama a la restauración. Saúl ha caído, pero el reino que Dios busca es aquel que no se basa en hombres ni en sus decisiones, sino en su propósito eterno. Después de sus palabras, un silencio pesado se cernió sobre la multitud, y los hombres rivales comenzaron a murmurar entre ellos, aunque el verdadero tumulto estaba en el corazón de David. ¿Confiarían en él? ¿Había en ellos la fe para aceptar un nuevo amanecer? Esa pregunta resonó en su mente como el tambor distante de la guerra. De repente, una figura conocida apareció entre la multitud. Era Joab, el hermano de Abner, quien se había mantenido al margen de la discusión. Con un gesto solemne, se acercó a David y lo miró fijamente. Rey David, el tiempo de divisiones ya ha pasado. He sentido el mismo clamor en mi corazón que tú has expresado. Te seguiré y uniré a los hombres de mi propia tribu para que se sometan a tu reinado. Pero debes saber, esta decisión viene con un precio. Un murmullo de sorpresa y esperanza se esparció entre la multitud. Todo dependía ahora de la voluntad de Dios. Aquel encuentro se tornaba en un punto crucial del destino de Israel. ¿Qué señal del cielo verían para confirmar esta unión? En sus corazones, los hombres anhelaban la intervención divina, y mientras David elevaba una oración silenciosa, sintió que toda su vida lo había preparado para este momento crucial. Aunque la reconciliación estaba a la vista, sabía que había un enemigo oculto, quizás más temible, acechando en los parajes oscuros. Un informante traicionero había llegado a sus oídos. La sombra de la rivalidad y la traición en el fondo de su propio reino estaba en movimiento, y David sintió que la omnipotente mano de Dios estaba por mostrar algo que cambiaría el rumbo de su vida y de su nación. «Oh Jehová», clamó en su corazón, «te ruego que en este día reveles la profundidad de tu propósito. ¿Cuál es el camino que debemos seguir? ¿Qué vendrá de esta nueva unión y qué otras pruebas enfrentaré? Te alzarás en nuestra defensa cuando las sombras intenten oscurecer la gloria de este nuevo comienzo». Las preguntas anidaban en su ser cuando, de la llanura, la bruma se levantó y una claridad inusual pareció atravesar el aire. Entonces, un sonido resonante como el de un clarín llenó el aire, revelando que algo colosal estaba por desatarse, un nuevo capítulo en la historia de Israel y un cumplimiento de la promesa de Dios. La batalla espiritual apenas comenzaba, y el rey David había sido llamado a ser parte de algo mucho más grande que cualquier trono humano. El cielo aguardaba, y con él, el despliegue de la misión divina. La historia de David estaba a punto de entrelazarse maravillosamente con el plan eterno de Dios. ¿Qué revelaciones seguirían a esta decisiva reunión?
la inminente tempestad espiritual desataría un fervor de revelación que cambiaría el curso de su vida y la historia de Israel para siempre. Con la resonancia del clarín aún vibrando en el aire, la atmósfera se tornó expectante. David se dirigió a su pueblo con una nueva fuerza, su voz impregnada del fervor del espíritu. Wait no longer, hermanos. El tiempo de la restauración ha llegado, pero debemos prepararnos para la batalla, no simplemente contra nuestros enemigos visibles, sino contra las fuerzas que buscan fracturar nuestra unidad. Nuestro Dios es fuerte y nos guiará. Los hombres que se agruparon bajo la presencia del rey sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. En esos momentos, la mano de Dios parecía moverse entre ellos como un viento suave que acaricia las mejillas en un cálido día de verano. Pero esa paz externa no disipaba la inquietud interna que David sentía, pues en su corazón sabía que tanto él como su pueblo todavía lidian con sombras del pasado. ¿No recuerdan las palabras del profeta?, preguntó. En el libro de Miqueas se dice que el Señor levantará la confianza de su pueblo y lo llevará de regreso a su lugar. Esta es nuestra oportunidad, pero requerirá sacrificio y valentía. Joab, tú has tomado una decisión, y eso será el primer paso para reunir a los que aún dudan. En ese instante, el rostro de Joab brilló con resolución. Rey, he visto el daño que ha hecho el odio y la división en nuestras tierras. Esta vez voy a hablar con los hombres de mi tribu. Pero ¿qué dirección les daré? ¿Qué señales nos darán la certeza del camino correcto? David, sintiendo el peso de su carga, miró al cielo. Caminaremos según la justicia y la misericordia de nuestro Dios. Recordemos las palabras del Salmo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si somos guiados por su mano, no caeremos. Así que avancemos. Nuestro corazón debe estar sometido a su voluntad. Mientras se dispersaban para llevar consigo la misión de unidad, el clima cambió de repente. Una oscura cloud se formó en el cielo, como si el propio enemigo se preparase para atacar. David sintió la presión profunda en su pecho, un eco de la traición que nunca había dejado de acechar. «Oh, Jehová, protege a tu pueblo», clamó mientras su corazón se angustiaba ante las señales de maldad que se aproximaban. De pronto, un grito inusual emergió de entre la multitud. Un hombre corrió hacia David con una mirada frenética. «¿Rey David? Hemos visto a un grupo de hombres de la casa de Saúl reunirse en secreto. Hablan de ti con malas intenciones. ¿Te han traicionado nuevamente?» La revelación cayó como una pesada losa sobre el rey. La traición, la sombra que había temido, no estaba solo acechando. Ahora era evidente y amenazadora. Su voz se tornó grave cuando dijo: «Debemos orar, buscar dirección y escudriñar nuestros corazones. No debemos permitir que el temor nos gobierne». Y así, bajo el cielo que ahora reflejaba los matices de la tormenta, David llevó a todos junto con él en un clamor hacia Dios. «Jehová de los ejércitos, escucha nuestra súplica, muestra tu mano y pelea por nosotros, que en esta batalla no somos solos, estamos cumpliendo tu propósito». Mientras clamaban, el viento comenzó a cambiar y un destello de luz atravesó las nubes. El rey vislumbró, en su espíritu, la presencia del Señor, un fuego ardiente que no se podía ignorar. Una voz resonó en su interior, profunda y clara. «He escuchado las oraciones de mi pueblo y las lágrimas de un rey. Un nuevo pacto se está estableciendo, y de este clamor surgirá un renuevo, un milagro inesperado». Y así, las intercesiones de ese día no quedaron sin respuesta. David se sintió como si los cielos se abrían, revelando un propósito eterno que estaba más allá de su entendimiento. Al mirar con esperanza hacia el horizonte, comprendió que todo aquello que había vivido había sido parte de la preparación divina para un tiempo tal como este.
La profundidad del plan de Dios comenzaba a revelarse, y aunque la sombra de traición todavía acechaba, el rey David se aferró a la promesa de que su vida y su reino estaban en las manos del Altísimo. ¿Qué nuevos comienzos le revelaría Dios a su pueblo y a él mismo? El tiempo se detuvo brevemente, mientras el cielo y la tierra esperaban su respuesta. Y el desenlace de esta batalla espiritual estaba aún por desatarse, revelando las verdades más sorprendentes de la soberanía divina. A medida que la atmósfera se cargaba con la energía de la súplica, la luz del día comenzó a desvanecerse, dejando paso a una penumbra que parecía reflejar el conflicto interno de David. Su corazón, lleno de temor y anhelo, sabía que las decisiones que tomara en este momento crítico definirían no solo su destino, sino el de toda una nación. Jehová de los ejércitos, clamó una vez más, sintiendo que las palabras llenas de fervor se entrelazaban con cada latido de su corazón. Tú que guías a tu pueblo, ruego por dirección en medio de la confusión. Ayúdame a ser un rey justo, uno que no añada más heridas a un pueblo ya dividido. El viento susurró a su alrededor, trayendo consigo una respuesta que resonó en lo profundo de su ser. Era un mensaje que ya había oído en la montaña, pero ahora, en este contexto de batalla, cobraba una nueva vida. David, yo he estado contigo desde el pesebre, y ahora deseo que enseñes a tu pueblo a confiar en mí. Por ellos, debes actuar, y en la unidad hallarás la fuerza. Sintiendo el poder de la palabra divina, David se levantó, decidido a escuchar y obedecer. Con firmeza, se volvió hacia los hombres a su alrededor, su expresión decidida. Hermanos, hemos estado enfrentando sombras del pasado que amenazan con dividirnos. Pero hoy, ante la adversidad, nuestra tarea es reunirnos más que nunca. Lo que Dios ha comenzado no puede ser destruido por la duda o el rencor. El clamor y el anhelo se reflejaban en los ojos de su gente. Algunos comenzaron a abrazarse, rompiendo la barrera de la desconfianza. La semilla de unidad estaba sembrándose, pero David sabía que aún faltaba mucho por recorrer. Tenía que encontrar la manera de convertirse en un puente entre las tribus, en un rey que sanara las heridas del alma de su pueblo. Mientras continuaban orando, un mensajero llegó, cubierto de polvo y ansioso. Rey David, he traído noticias que pueden cambiar el rumbo de esta historia. En las colinas adyacentes, he visto a los líderes de la casa de Saúl congregarse en un consejo. Ellos discuten el futuro y planean ofrecer resistencia. Pero también he oído murmullos de aquellos que desean la paz. Quizás sea el momento para un diálogo. Las palabras del mensajero cayeron como el rocío en un campo seco. Allí, en medio del tumulto, David vislumbró una oportunidad divina. Deberemos establecer un tratado, declaró. Si hay uno que desea unirnos, debemos buscar un claro camino hacia la reconciliación. La multitud, registrada en un silencio tenso, escuchaba su valentía. Debemos enviar una delegación para hablar con ellos. Aunque algunos se opongan, aquellos que anhelan paz merecen ser escuchados. No seré un rey que gaste su tiempo en luchar cuando el clamor de mi pueblo desea entendimiento. Con un acuerdo mutual, David eligió a sus hombres de confianza, Joab y Abner, quienes habían demostrado ser portadores de la esperanza que necesitaba su nación en este tiempo de prueba. Eran guerreros, pero también hombres de honor y valentía. Se prepararon para viajar a las colinas con el propósito de abrir una puerta a la paz y sembrar en sus corazones una semilla de unidad. Mientras avanzaban hacia el encuentro, una atmósfera cargada de expectación los rodeaba. Recuerden, les dijo David, no vamos a buscar la gloria de un rey, sino salvar la esencia de nuestro pueblo. La pregunta es, ¿podremos ver más allá de las heridas del pasado? Al llegar, se encontraron con los líderes de la casa de Saúl, hombres marcados por la traición, pobreza
y las cicatrices de la guerra. El murmullante silencio pronto fue interrumpido por un hombre robusto, conocido por sus palabras duras, quien se pronunció: ¿Por qué deberíamos creer en un rey ungido que ha traído desgracia sobre nuestra tierra? La sombra de Saúl aún pesa en nuestros corazones. David respiró profundamente. Las heridas del pasado eran profundas, y eso era evidente. Sin embargo, en su propio corazón, había un rayo de esperanza. Señores, comenzó con voz firme pero serena, vengo no a mi nombre, sino al de nuestro Dios. El enemigo dividido se ríe mientras nosotros nos enfrentamos entre nosotros. Si me ven solo como reemplazo, nunca hallaré victoria. Pero si me ven como un aliado, quizás podamos sanar como nación. Las pupilas de algunos se abrieron, llenas de confusión, pero también de consideración. ¿Qué propones?, preguntó, con una voz que titubeaba entre el odio y una expectativa de cambio. Proponemos un pacto para unir a nuestras tribus bajo un mismo propósito: buscar el bienestar de Israel. Comprometámonos a trabajar juntos. En esta nueva era habrá desafíos, pero enfrentaremos al enemigo juntos. No somos enemigos, somos familia. Es tiempo de renacer y reconstruir lo que ha sido dividido por las sombras. El bullicio entre los hombres comenzó a aumentar, algunos serios, otros murmullando coincidencias, mientras la ardiente verdad de David se asentaba. Mientras el sol se ponía, él percibió la fragilidad del momento, un eco de lo que podía ser un renacimiento, un milagro en un momento de fatalidad. En este camino, continuó, no espero una aceptación inmediata. Pero propongo que las tribus que quieran unirse a mí en esta paz, que vean la mano del Dios viviente que les proteja y guíe en el camino. Mientras oramos, su voluntad se revelará. Si nosotros como israelitas nos unimos en amor, seremos invencibles. Las palabras resonaron en sus corazones como un eco sagrado. Miradas de duda comenzaron a transformar en murmuros de esperanza, y un par de hombres empezaron a asentir, como si un nuevo acuerdo surgiera entre ellos. ¿Y si este rey realmente busca la unidad?, pensó uno de los hombres, y ese ligero destello de esperanza parecía ser la chispa que comenzaba a encender la profunda conexión que deseaba restaurar en su pueblo. David observó, su propia fe vibrando en su interior. El desafío no había terminado, pero también sabía que la confianza en el propósito divino estaba tomando forma. La pregunta latente en su corazón permanecía: ¿qué otras revelaciones y sucesos por venir aún están esperando ser desatados? En un tiempo tan decisivo, sabía que todo estaba en manos de Dios, y que su plan soberano florecería ante sus ojos. Con el cielo oscuro pero lleno de estrellas brillantes, David sintió que cada paso que daba se desataba un nuevo hilo de historia, una historia de fe, unidad y el cumplimiento del pacto eterno de su Dios. ¿Qué milagros inesperados surgirían de esta decisión? La profunda incertidumbre, como un río poderoso, corría por su vida, esperando ser revelada en el tiempo y de la manera que solo el Altísimo podía orquestar.